Carol Solís Menco es o soy una mujer barranquillera de 33 años que se ha formado durante más de 10 años en el mundo de la ciencia política, una mujer bastante apasionada que le gusta también escribir, contar historias, algo creo yo muy propio del ser caribe, una mujer que cuestiona mucho a partir de su formación el entorno que la rodea, la ciudad en la que creció, la cultura caribe que la rodeó, que la cobijó, y una mujer que escribe y que también, digamos, se ha dedicado a formarse desde el mundo de la investigación en el campo particular de la comunicación política y que se piensa además lo que implica ser mujer y lo que implica entonces cosas tales como la participación política de la mujer, pensarnos cosas como la democracia y la ciudad con mujeres que participan más y que hacen reflexiones críticas sobre su entorno. Yo soy una mujer que tiene en total 7 hermanos, que eso no se sabe mucho, pero soy una mujer que tiene en total 7 hermanos y soy tanto hermana mayor como la del medio y de repente como hermana mamá. Entonces eso tiene unas implicaciones muy importantes en mi vida porque pese a no ser mamá, he vivido como muy de cerca desde tener hermanos muy chiquitos. A mis 33 tengo un par de hermanos, por ejemplo, que tienen 8 años y tengo unas relaciones muy maternales con varios de ellos y tengo en ese sentido una visión bastante particular de la maternidad, de lo que eso impacta y cómo transforma las dinámicas familiares, de si eso es un universo posible para mí o no, por ejemplo, al haberlo vivido tan cerca. Y soy una mujer que crece con una relación muy cercana, como en un matriarcado, de alguna forma, con unas figuras de una abuela y de una mamá muy fuertes, con una hermana mayor con quien tuve una relación muy cercana, de complicidad, de empatía, de sororidad desde chiquita. Digamos que el primer ejemplo de sororidad lo recibo en mi casa y con mi hermana a través de esa complicidad de contarnos las historias, de guardarnos los secretos, de tratar de no juzgarnos y de compartir mucho entre nosotras. Y eso diría sobre mi familia. Bueno, yo crecí en toda la 43 con 80 en una casa de patio en donde la gente se sentaba en mecedora, en la puerta, diagonal a la tienda Zapatoca. Y todos los años había como 2 momentos de gran celebración que a mí me encantaban, que era el Día de las Velitas y pues Halloween. Era realmente salir con todo el combo de la cuadra. Yo sí que crecí con el combo de la cuadra de amigas y amigas que patinábamos allí, que salíamos a pedir dulces y que prendíamos chispitas mariposas, que ya no se puede, pero era un gran evento prender chispitas mariposas. Ahora, recuerdo muchísimo y es como algo muy, o que por lo menos yo lo siento muy anecdótico propio de la ciudad, como vivíamos en casa, siempre que había un aguacero salían estos chorros del techo y aguacero y niña caribe que se respete se ha metido debajo de un chorro que sale de una casa por ahí por un huequito en aguacero y yo de allí la frase, en todos los aguaceros me quería estar bañando y en todos los posibles me bañé. Bueno, mi papá falleció hace un par de años, ya hace casi 10 años. Mi papá fue músico y era también profesor de inglés y creo que de esa figura en mi vida me quedaron de alguna forma esas dos cosas. No soy música ni hago música, pero sí soy una persona muy musical, diría yo. Me fascina la música, me parece que es arte para curar el alma, sería una forma de describirla. Y mi mamá es una mujer que es abogada, luego fue como una figura de autoridad muy fuerte para mí, que me rodeó mucho, que me impulsó mucho, que siempre me dio como un gran universo de posibilidades en mi historia para decirme tú haz lo que quieras, pero con sentido de la responsabilidad. Entonces, haz lo que quieras implicaba elegir una carrera que yo quisiese, la que fuese, pero elegirla bien. Me tomé, por ejemplo, más de un año decidiendo qué estudiar entre el tiempo en el que me gradué del colegio y después tomo la decisión de estudiar ciencia política por primera vez en el Caribe, porque esa carrera no existía en ese momento. Y creo que esa figura de mi mamá marca sustancialmente mi vida porque mi mamá es una mujer como de una voz muy fuerte, que siendo abogada debate mucho. Entonces creo que mis primeros ejercicios de debate que después se trasladan a mi vida profesional y personal también los viví en la casa. O sea, mi casa es el primer lugar de reflexiones críticas a partir de la figura de una mujer muy fuerte que es
mi mamá y mis interacciones con ella. Esa es como una historia un poco extensa. Yo realmente tengo desde el 2008 piso por primera vez como la universidad para estudiar ciencia política por primera vez. Me topo con esa carrera en ese ejercicio que te cuento que mi mamá me dice, elige una carrera, la que quieras. Y yo le digo, yo quiero ser abogada. Era un poco, yo quiero ser como tú. Y mi mamá me dice, quizá debes examinar un poco mejor qué funciona para ti. Examina otras carreras, métete a los planes de estudio y tómate un año para que termines de estudiar inglés. Y esa historia siempre me gusta relacionarla como que uno nunca sabe para qué le va a servir cada cosa. Y esa insistencia de mi mamá de que yo estudiase inglés y de que trabajase, porque desde muy chiquita trabajase en algún momento en el centro de Barranquilla, bastante que me lo patoneé de un lugar a otro como en una empresa familiar, y estudiaba inglés en paralelo. Luego trabajaba en call centers, en todas estas empresas que hay de servicio al cliente, que trabajan para compañías en Estados Unidos. Yo trabajaba en varias aquí, que muchos de mis estudiantes hoy incluso trabajan, y es un poco chistoso, en Tracfone, en Necten, en Greyhound se llamaba una también, como campañas para las que trabajé. Y eso terminó sirviéndome para complementar la que fue después mi formación profesional. Cuando llego y digo, bueno, encontré esta carrera que tiene como una combinación de derecho, de pensarse las leyes, pero algo que a mí me interesaba mucho era cómo funciona el poder y cómo se estructura el Estado y cómo funcionan los gobiernos y qué implicaciones tiene eso para la vida de los ciudadanos, porque yo había sido una estudiante muy activa, que me gustaba ser vocera, que me quería lanzar a la personería y no me dejaron por indisciplinada, pero como que me cuestionaba desde el gobierno escolar cómo se veía eso ya en la sociedad a una escala un poco más grande, y me decido por eso, por ciencia política, que la abre la Universidad del Norte por primera vez en el 2008. En ese camino hago un doble programa con relaciones internacionales, me gradúo de ambas carreras y empiezo una maestría aquí, y conozco como el mundo de las becas, esta posibilidad de estudiar mientras alguien está pagando porque tú estudies, y a mí eso de alguna forma me maravilla y digo, ¿cómo así? Que hay todos unos programas de becas que alguien más o que una institución te puede financiar para que tú vayas, por romantizarlo un poco, detrás de un sueño. Encuentro que hay como un proceso de socialización aquí en la universidad, porque yo ya estudiaba aquí, y decido irme a hacer un doctorado en ciencia política a la Universidad Florida International University, un proceso que me tomó casi 7 años, 6 años, 4 meses, entre el 2016 y diciembre del año pasado, diciembre de 2022, cuando finalmente culminé mis estudios y me gradué como doctora en ciencia política, con mi énfasis que es comunicación política. Casi 7 años duré por fuera, nunca se me olvida, me fue un 10 de agosto de 2016 y me costó esta vida y la otra adaptarme a un entorno que pareciese fácil, porque mi universidad queda en Miami, ¿no? O sea, hay como un meme que es como yo vivo donde tú vacacionas, y debería ser una experiencia supuestamente fantástica, espectacular. Y yo llego a Miami y lo primero que hago es llorar y llorar y llorar y cuestionarme yo por qué me vine, si yo estaba cómoda en mi casa, tranquila, y este universo de venir a estudiar con estudiantes de todas partes era no solamente abrumador, sino que pasa una cosa muy interesante que está estudiada científicamente y que se llama el síndrome del impostor, que es, llegas a un escenario y te estás cuestionando todo el tiempo, ¿será que yo sí tengo las habilidades para estar aquí? ¿Será que yo engañé a alguien en el proceso y no se dieron cuenta que yo no soy tan buena como quizá ellos creen para haberme dado esta oportunidad, no solamente de venir a estudiar a un país como Estados Unidos, sino de financiarme este proceso para que yo obtenga un resultado de beneficio un poco individual, que ya hablaremos de qué tanto eso significa, o qué significa para mí retornar en ese sentido, considerándome una mujer privilegiada, ¿no? Colombia, el acceso a la educación superior es un privilegio, sigue siendo un privilegio, muchísimo más, menos del 1% de la población tiene un doctorado. La mejor decisión de mi vida a mis 33 años, yo puedo decir hoy que fue salir del país. La forma en que se transformó lo que yo llamaría mi estructura mental, la forma en que el intercambio con otras culturas logró una dualidad, que es valorar la propia cultura en una dimensión diferente, superior. Yo valoro hoy lo propio mucho más que antes de haberme ido, y me reconozco aún más caribe
y entiendo lo que significa ser de una ciudad y cómo eso determina todo tu futuro, tu visión, las cosas que te interesan, las tradiciones que siguen de una forma mucho más fuerte que antes de haberme ido, porque antes era solamente ser barranquillera, era mi cotidianidad, o sea, eres y ya. Ahora soy con mucha más conciencia de lo que implica ser de una parte, versus encontrarte con otras culturas y decir lo que yo, de donde yo vengo, no es mejor ni es lo único que existe, además siendo una mujer que no había salido al exterior a vivir antes, que no había salido prácticamente ni de vivir bien de mi casa nunca, ¿no? No había tenido la oportunidad de vivir sola, por ejemplo. Entonces, trasladarte a un nuevo país, encontrarte con un montón de culturas. Yo tenía, me acuerdo, amigas de Tailandia, Macedonia, Brasil, Jordania, rusas, mexicanas, obviamente los estadounidenses. Era como, wow, llego a estrellarme. Fue un choque cultural, fue un choque no tanto religioso, pero sí espiritual, entender la espiritualidad de las demás personas desde una visión de respeto, no ni siquiera de tolerancia. O sea, era llegar simplemente a entender, hay un montón de otros mundos que existen en este planeta y cada uno de nosotros los está representando y nos intercambiamos desde el intercambio gastronómico, la música, pero aún más importante al lugar que llegas en un doctorado, que es la confrontación de ideas desde donde viene cada uno. Entonces, entender a los que venían, y ahí sí ya como más dentro de mi carrera, a los que venían desde otras fórmulas posibles de gobierno y fórmulas posibles en las que se debaten las ideas, en donde la rendición de cuentas es más fuerte, los que se escandalizaban si tú les decías que alguien vendía el voto, por ejemplo, y para uno era como, bueno, esa es mi cotidianidad. Así que es la mejor decisión de mi vida hoy, y algo que yo le deseo a la mayoría de personas, entendiendo que es un privilegio, es que en algún momento puedan darse esos intercambios culturales. No siempre eso implica salir del país, pero sí espacios en donde intercambias con personas que vienen de otros lugares con total apertura mental para adquirir nuevo conocimiento y respetar lo que implica vivir en un mundo de diferencias. Carol Solís se dedica a escribir mucho. Carol Solís se sienta muchísimo en una hamaca a hamaquearse frente al mar. Esa es una de mis actividades favoritas, diría. Si alguien me pregunta cuál es tu hobby número uno, yo le digo sentarme en una hamaca. Esa cosa me hace tremendamente feliz. Yo digo que uno hamaquea la vida. Algún día escribí algo que decía, la hamaca no es un lugar, la hamaca es un sentir. La hamaca es algo que te hace vibrar y es como un territorio caribe que te deja saber, estás en casa y estás con el sonido moviendo tu vida con las olas, y si hay preocupaciones como un todo va a estar bien, que te habla la hamaca. Entonces es una persona que se sienta mucho en una hamaca a pensar. Me gustaría describirme así. Y a nivel profesional diría que bueno, soy una politóloga internacionalista que ha dedicado su formación profesional a tratar de bien comunicar, a aprender cómo se comunican ideas de forma asertiva, y que piensa mucho en las mujeres. Mi interés por los temas de mujer y de género están evidentemente atados a mi vida, a las historias personales de vida que tengo, y a cuestionarme cómo otras mujeres también viven las cosas que yo siento, los problemas que he enfrentado, si me pasan solo a mí, cuáles son los problemas de otras mujeres que yo no vivo y cómo puedo entenderlos, cómo puedo ser empática con otras, cómo puedo crear redes de sostenimiento. Y soy también una mujer que se cuestiona muchísimo la forma en que nos relacionamos entre sexos o entre géneros. Me cuestiono mucho cómo en el ser caribe, por ejemplo, a veces se esconde una suerte de irrespeto en el ser bacanos, en el ser cercano, en cómo a veces me incomoda que me toquen o que me miren de formas no consentidas. Me obsesiona la idea de poder ir por la calle tranquila y de vivir en una ciudad sin acoso. Yo digo que tiene que llegar un día en donde las mujeres podamos caminar en las calles por Barranquilla y no estar acosadas por las miradas de los hombres lascivas que no nos hacen sentir seguras, por el que dice que es un piropo pero que no sabe que nos está acosando. Y creo que en ese sentido soy una persona que se piensa mucho en cómo se pueden dar procesos de formación y de pedagogía ciudadana para combatir esas formas de violencia. Pues con Colombia pasan dos cosas, una muy triste y otra que uno como barranquillera a nivel cultural uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las referencias más inmediatas que tienen las personas en sus mentes?
Entonces, eres colombiana, más allá de ser barranquillera, es preguntarte por el mundo de las drogas, ¿no? Y que la gente se escandalice si eres alguien que nunca ha probado drogas, y es como es extraño. Y hay una suerte de idealización de ese mundo, ¿no? Todavía, y eso es muy triste, en muchas partes te asocian con la figura de Pablo Escobar, pero Pablo Escobar como un capo deseable, exaltado, además como en 50.000 series de Netflix, un poco. Entonces eso está muy allí, muy presente cada vez que dices soy colombiana, pero ya cuando te vas a Barranquilla, creo que la figura inmediata, como el punto de referencia que tú das, si alguien no sabe de dónde eres, es Shakira. Y todo el mundo es como, wow, eres de dónde es Shakira. Gabriel García Márquez como figura caribe literaria también es como un gran referente que la gente siempre tiene presente, y esos eran como mis juegos. La cara no amable, que usualmente llegaba muy rápido, versus a tratar de ser referenciada con otras cosas y con otras ideas, y la curiosidad propia de la gente que no lo entendemos nosotros muy bien, y es mucha gente no entiende que Colombia tiene dos costas, que tiene costa pacífica y que tiene costa caribe, y mucha gente ni siquiera entiende que aquí hay Caribe, que hay una parte del Caribe. Para ellos el Caribe es solamente como los isleños que están en Centroamérica, por ejemplo. No, entonces salir a explicar esa realidad, y que Colombia es un país tremendamente diverso, tanto cultural como geográficamente, es también como muy interesante, porque esas son solo cosas que entiendes cuando sales y te estrellas, que lo que tú crees es lo más normal de tu realidad, otros están como decimos nosotros, bien pero perdidos, más perdidos que el hijo Limber, de dónde vienes tú y de dónde eres. Yo creo que en Barranquilla es una ciudad que ha crecido tremendamente y que ha tenido unos avances en materia de infraestructura muy importantes, que también tiene hoy una sociedad civil que se está organizando mucho más, y en donde uno ve cada vez más reflexiones críticas de ciudad, es decir, gente que quiere otras cosas y que quiere procesos de rendición de cuentas más transparentes frente a sus gobernantes. Pero Barranquilla también tiene unas limitaciones importantes. Es una ciudad en donde, por ejemplo, más del 40% de ciudadanía, según la última encuesta de Barranquilla Cómo Vamos, se considera pobre, es decir, tiene unos retos importantes. Y decir yo soy pobre o me siento pobre tiene unas implicaciones importantes en lo que yo siento es mi calidad de vida, en cómo yo percibo mis necesidades básicas están satisfechas o no. Barranquilla es también una ciudad en donde, diría yo, hemos romantizado un poco la informalidad. Esta idea de el que vende aguacates y no cotiza, el que vende el raspado que te encanta, el vendedor ambulante, y decir esto es barranquillerísimo y es fantástico y lo relacionamos con nuestra cultura, pero eso qué implicaciones tiene para el día a día de la persona que no está cotizando a pensión, que no se puede soñar con estabilidad laboral, que si un día está enfermo y no sale a trabajar, no tiene con qué comer. Entonces, eso creo que es algo que tenemos que empezar a reflexionar mucho más como ciudad, la no romantización de la informalidad y cómo esas personas se insertan en la formalidad laboral, que es un reto a nivel país también, y como mujer que se piensa lo que tiene que ver con las mujeres en el debate de lo público, creo que es una ciudad en la que nos falta mucho más espacios de participación con apoyo, redes de cooperación social, por llamarlas de alguna manera, en donde las mujeres podamos no solamente hacernos parte de los debates de los públicos, sino llegar a posiciones de poder. Yo quiero apoyar a más mujeres en el Consejo. Yo quiero que ya no sea solamente una mujer la que ha llegado a la gobernación del Atlántico, que sea la misma la que ha llegado a la alcaldía de Barranquilla. Quiero que sean otras mujeres. Quiero ver mucha más inversión para lograr paridad de género en otros espacios, y uno de los retos más importantes que tenemos las mujeres tiene que ver con el tiempo que le podemos dedicar a esas cosas. Por cada 3 horas que le dedica un hombre a trabajos no remunerados en el lugar, una mujer le dedica casi 7 horas o poco más de 7 horas. Es más del doble de lo que le dedica a un hombre. Luego tenemos que pensarnos en una ciudad en donde haya inversión pública para que las mujeres puedan dedicar su tiempo, es decir, puedan diversificar el uso de su tiempo y puedan continuar, por ejemplo, procesos de profesionalización,
puedan generarse más emprendimientos, y esas son cosas que están pasando, pero procesos que van, digamos, un poco lento, y que ojalá hubiese inversión pública más amplia para lograr unos avances más rápidos. Mi trabajo como docente, soy docente investigadora. La primera vez que tuve la oportunidad de ser docente fue en el año 2015. En ese entonces daba una clase que se llama Instituciones Políticas y Constitución. Hoy me dedico un poco más a, bueno, mi área, que es Comunicación Política y Marketing. Tengo una clase allí en la Universidad del Norte, que es la universidad que me formó. Entonces también ha sido como un proceso bastante impactante a nivel formativo y profesional, que te formen en una casa, luego tú sigas tu proceso de formación en otro lugar para complementarlo y tratar de retornar a ese mismo lugar, a ver cómo ha cambiado, a ver desde dónde tú puedes aportar a personas que además se están formando en tu misma área. Y yo, cuando hablo de la ciencia política, casi siempre digo, me gusta pensar que estoy aportando en la formación de estudiantes que van a ser futuros líderes, o que van a estar por lo menos en posiciones de apoyar la transformación social y los cambios que necesita mi región en términos políticos, económicos, sociales, culturales, desde posiciones de poder o de impacto a quienes están en posiciones de poder. Y en ese sentido es la ciencia política una carrera a la que le tengo mucha fe, como la certeza de lo que no se ve. Como yo llego todos los días al salón de clases a ver a unos estudiantes que se están formando, a ver qué les puedo dar de lo que yo he aprendido, que aprendo de ellos, porque entrar a un salón de clases es aprender de los estudiantes también. El proceso de enseñanza y aprendizaje es en doble vía. Los docentes estamos todo el tiempo absorbiendo también como esponjas cómo las nuevas generaciones están pensando problemáticas de ciudad. Por ejemplo, cuáles son las cosas que a ellos les interesan, y cómo nos podemos pensar un mundo desde la equidad intergeneracional, no solamente el mundo que yo quiero para mí, sino el futuro que ellos están construyendo y en el que van a seguir viviendo ellos, las generaciones que vienen, etc. Entonces, para mí la docencia es una parte de mi vida que es muy apasionante, que la ejerzo con gran sentido de la responsabilidad, y en mi área en particular con gran sentido de la responsabilidad, entendiendo cómo los egresados, futuros politólogas y politólogos, van a estar en posiciones de impacto para la transformación social de una región que tanto lo necesita. Lo difícil de ser politóloga es que cuando ves tan de cerca el poder y tratas de analizar tan de cerca el poder en el país en el que elegimos esta profesión, implica ver muy de cerca la corrupción también. Es ver desmoronar la teoría y el deber ser en la práctica. Es confrontar realidades que se alejan sustancialmente de lo que nosotros llamamos los tipos ideales cuando los estamos estudiando, qué sé yo, la concepción de cómo debería verse una democracia, y cómo aquí hablamos y defendemos la democracia a pesar de que se parece muy poquito a lo que teóricamente estudiamos o desde el punto de vista normativo fuese. Y diría que eso es como un reto diario, la frustración propia de un área del saber que te lleva a confrontar la teoría con la práctica y ver qué tan corrupto puede verse el poder en la realidad. Es para mí uno de los retos más importantes, tratar siempre de ejercer la profesión con mucha ética, sobre todo cuando te mueves en asesorías, cuando haces consultoría, con quién trabajas, con quién no, en qué temas. Y es que lo tengo que enfatizar de nuevo, ¿no? La responsabilidad de hablar de esos temas con los estudiantes, y con estudiantes que además llegan con gran anhelo de poder cambiar esas dinámicas. Entonces, ¿cómo te aseguras que el estudiante que entra no se decepcione de su propia carrera, y que el profesional que egresa no se frustre con la realidad que va a encontrar y que impacta su vida laboral? Porque no es solamente cómo yo quiero que se vea el mundo, sino en dónde yo consigo trabajo y qué puedo y cómo puedo ejercer con ética mi profesión. Bueno, escribo mucho en un acto de que yo diría es de sanación propia. O sea, cada vez que yo escribo, creo que estoy curando algo de mi vida a través de las palabras, o estoy recordando algo tan bueno que me ha pasado que quiero que quede en la memoria. Hay como estudios que dan cuenta de cómo el ejercicio de escribir conecta con partes particulares en nuestro cerebro que permiten que algunas cosas sean mucho más memorables.
Luego yo veo siempre el ejercicio de escritura como un ejercicio consciente a partir del que recuerdo cosas que me interesa recordar, bien sea porque son cosas que no quiero que vuelvan a pasar o porque son cosas que han sido tan importantes en mi vida, que me han marcado de forma tan positiva que quiero nunca olvidarlas y las comparto. Hago un ejercicio en redes sociales, utilizo mucho las redes sociales, que es, desde el punto de vista de la ciencia política, la promesa de la democratización del conocimiento y del acceso a la información, que en la práctica hemos visto que tiene una doble cara, también una cara muy negra, muy oscura, desde la forma en que de forma tan fácil se puede difundir información errónea, información que desvíe a votantes, ciudadanos, etcétera, como acceso a información de mala calidad, si tuviésemos que decirlo en otras palabras. Es muy fácil también hoy acceder a mucha información y no toda, lamentablemente, es información de calidad y hay mucha información mentirosa. Pero yo escribo mucho en un acto muy consciente de compartir desde lo que siento, entendiendo que lo que siento conecta con otras personas y me encanta cuando me envían historias de regreso. Y bueno, en el ejercicio de ser investigadora tienes necesariamente que escribir, porque en la comunidad académica, además de conferencias, eventos, se intercambia a partir de los trabajos escritos, sea que publiques en una revista, sea que escribas tu libro. Y tengo dos proyectos como diferentes en esa línea. Tengo un libro sobre comunicación política y sobre campañas negativas, que es como uno de los temas que más trabajo y sobre los que versó mi tesis doctoral. Y tengo otro libro que me sueño mucho, que se llama Todas las mujeres que he sido, que son historias de vida de mujeres y cómo conectamos esas historias entre sí y cómo creo yo que en un solo cuerpo, que es el mío, no he sido, o sea, está Carol, que soy yo, pero que a su vez esa Carol se ve muy diferente y es como muchas mujeres en diferentes etapas de su vida o en los diferentes roles que adoptó en diferentes momentos. Bueno, una de las cosas más importantes que me han pasado a mí en la vida es encontrarme con la literatura de género y con la literatura feminista. Mujeres que escriben desde la movilización de ideas en torno a qué ha pasado en el mundo frente a la lucha por los derechos de las mujeres. Estos derechos que damos por sentado no han existido siempre. Resulta que a mí nadie me dijo en el colegio que siendo mujer solamente podía votar. Desde 1954 se aprobó la ley y solo otras mujeres pudieron ejercer ese derecho desde 1957. O que nadie me había contado que hasta la década de los 30 no podíamos acceder al sistema universitario, o que nadie me había contado que el aborto era un tipo penal y que muchas mujeres acceden a él en medio de la inseguridad o accedían. Ahora hay una nueva sentencia de la Corte que esperamos transforme esa realidad y que eso tiene unas implicaciones en qué significa la ciudadanía plena y si las mujeres pueden ejercerla o no, o qué cosas que se me habían enseñado cuando yo estaba pequeña sobre el consentimiento y cuando yo podía decir que sí y cuando podía decir que no, y que eso tenía unas implicaciones sobre qué significa la ciudadanía plena y si las mujeres pueden ejercerla o no, o pueden decidir sobre su cuerpo con autonomía, pueden autogobernarse si se quiere un poco o no. Y eso transformó mi vida y desde entonces me he dedicado a leer más, a formarme más, a entender un poco más lo que implica ser mujer y cómo eso transforma sustancialmente las oportunidades que tienes en el mundo. Por ejemplo, es una campaña que sacó ONU Mujeres con la alcaldía, la oficina de la mujer, que me alegra mucho que haya oficinas de la mujer que trabajen por estos temas, junto a la universidad en la que trabajo, con Uninorte, que dice: no me vestí para ti, me vestí para mí. Es como el juego de palabras que está aquí, y era en el marco del carnaval, que es precisamente, y lo asocio con algo que hablábamos antes del acoso callejero, ¿no? La idea de que, oye, las mujeres solamente nos vestimos para salir, para vernos chéveres, y no estoy vistiéndome para que otro me mire, me morbosee, para que otro invada mi cuerpo con su mirada. Es como la posibilidad de creer que tomo decisiones para mí y no pensando simplemente que quiero que otro me mire o que otro haga, me mire de una forma que me haga sentir insegura. Entonces, esta campaña que busca concientizar o visibilizar esa realidad que nos incomoda tanto a las mujeres, y pues la tengo aquí porque me gusta que cuando lleguen estudiantes a mi oficina pues tengan la oportunidad quizás de irse con pequeños mensajes que les acompañen para cuestionarse cosas.
o esta otra que creo mucho en la libertad de las mujeres, en la libertad para elegir, y esta es una iniciativa que se llama Causa Justa, que es causa justa por la despenalización total del aborto en Colombia. La idea de ninguna mujer debería ir a la cárcel por abortar. Lo que sí tenemos que lograr es que se garantice la educación sexual integral, que es un derecho, además para prevenir los embarazos no deseados. En Colombia, por ejemplo, en el año 2021, de más de 600.000 embarazos, más del 18% fueron embarazos de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años. Entonces, ¿cómo nos podemos pensar estrategias para garantizar que reciban no solamente educación sexual para que puedan decidir, sino acceso a métodos anticonceptivos, entendiendo que más allá desde el punto de vista de lo religioso, que debe ser respetado, necesitan formación para tomar decisiones y necesitan poder acceder a métodos para prevenir esos embarazos, porque está también comprobado cómo el embarazo en niñas y adolescentes evidentemente impacta las posibilidades de hacer cosas como continuar procesos formativos, si se salen o se quedan dentro del sistema educativo, si se sueñan o no con otros proyectos de vida profesionales paralelos a la maternidad. Entonces, la idea de la maternidad forzada, creo yo, es una idea un poco cruel que no debería imponérsela a nadie, y esa es una convicción que tengo, que toda mujer debería poder libremente decidir sobre su cuerpo, y que para hacerlo también se necesita alta pedagogía y un gran compromiso con educación sexual en colegios para que cada niña y cada niño, de acuerdo a su edad, reciba información pertinente sobre su cuerpo, sobre lo que pasa con su cuerpo y sobre cómo tomar responsablemente decisiones en todo lo que tiene que ver con su vida sexual. Yo creo que el mensaje que yo dejaría es: si nos quieren apoyar en que las calles sean un lugar seguro para las mujeres, la calle no es el lugar para lanzarnos comentarios sobre nuestra apariencia, la calle no es el lugar para lanzarnos comentarios sobre nuestra ropa, para silbarnos, para mirarnos detalladamente el cuerpo. Nos queremos sentir seguras, y lo que sí pueden hacer es, en los entornos con amigas, preguntarles cómo se sienten cómodas, apoyarnos en esta lucha, transformando esa práctica y garantizando que toda relación con nosotras se dé desde el respeto y desde el consentimiento. Bueno, yo creo que todas las personas, desde los diferentes frentes de trabajo que tenemos, le aportamos a la ciudad. Yo le aporto a la ciudad con reflexión crítica, le aporto a la ciudad pagando impuestos, le aporto a la ciudad, y en lo que más me encanta o me enorgullece decir, a través de la formación de politólogos y politólogas, futuros líderes para esta región con una visión profesional ética y que tengan compromiso con querer entender, bien entender cómo funciona el Estado, cómo funciona el gobierno y desde dónde podemos impactar desde diferentes áreas, desde políticas públicas, desde mejores prácticas comunicativas, desde mejores procesos de rendición de cuentas, desde cuestionarse incluso nuevos mecanismos para la participación ciudadana, y que quieran además participar, porque esa es otra posibilidad, que quieran participar en política electoral puntualmente, y yo creo que ese es el área en la que más me enorgullece decir que contribuyo en la formación de esos futuros líderes y profesionales que con una visión ética van a llegar a trabajar y a debatir en lo público, desde lo público, algunos de ellos, y ojalá la mayoría. Yo hago parte de una generación que somos los millennials, una generación a la que le pasó una cosa fantástica, que es que, bueno, ahora con la inflación ya no tanto y con el precio de la gasolina, ¿no? Pero que tiene acceso a viajar de forma mucho más fácil. Luego, a mí me fascina, soy una mujer que además vino de trabajar en la virtualidad durante casi 5 años, así que la presencialidad no es como mi lugar natural ya, pero me estoy readaptando a esa realidad. Si me diesen una oportunidad de trabajar en otra ciudad del país, no lo creo. Si me diesen una oportunidad de trabajar en el exterior, quisiera ver cómo esa oportunidad de trabajar en el exterior tiene relación con mi país y con mi región para considerarla. Es decir, sí tengo mucha conciencia de cómo el lugar de trabajo, las opciones de trabajo
deben poder conectar con mi historia y con lo que me importa y con la región que amo para que tenga sentido para mí, ¿no? O sea, es como buscarle el sentido a la vida. Parte de buscarle cosas que tengan sentido a mi vida implica poder tener y guardar mi conexión con Colombia. Yo nunca dejé de venir en los años que estuve por fuera, vine todos los años, en la pandemia me dio muy duro no poder venir y todo el tiempo me estuve pensando y gesté incluso todo mi proyecto de redes sociales estando en el exterior, pensando a Colombia y pensando a la región. Entonces eso me marca y eso significa mucho para mí, que donde sea que esté, que no tiene que ser necesariamente el espacio geográfico de en la ciudad estática todo el tiempo, pero que en donde sea que esté y estén mis oportunidades, sí tengan relación con la ciudad de donde vengo, con la región de la que vengo y con el país en donde nací. Mi corazón está bien, es un corazón tranquilo, es un corazón que es muy pasional, es decir, yo soy una mujer que siente intensamente, pero que estoy muy tranquila con la vida que tengo. Soy una mujer soltera, soy una mujer que hoy no tengo hijos, soy una mujer que tiene un proyecto profesional que la tiene bastante ocupada, pero soy sobre todo una mujer bien rodeada y rodeada de mucho amor. Tengo un entorno familiar muy fuerte y tengo unos círculos de amigas y amigos con quienes tengo unas relaciones de confianza, de respeto, de intercambio. Y lo más importante, creo yo, de entre las cosas más importantes que puede tener un ser humano es un lugar seguro para cuestionar y para cuestionarse. Y tengo eso. Y eso le da una paz inmensa a mi corazón porque frente a cualquier duda que tengo en la vida, frente a cualquier crítica que quiero hacer, siempre tengo lugares seguros en donde cuestionar a otras, a otros y cuestionarme a mí si yo estoy haciendo las cosas bien. Y creo que eso es un privilegio que es importante y me hace muy feliz decir que tengo esos círculos tan fuertes de confianza, de apoyo y de amor. Yo me he cuestionado mucho la idea de la maternidad. Además, mientras más pasan los años y mientras más desarrollo mi proceso profesional, más tengo otros sueños, otros anhelos, otros deseos, no necesariamente y diría a veces totalmente opuestos a la maternidad. Me gusta mucho el entorno que tengo familiar, valoro profundamente a la familia como una institución que es importante, pero creo que las familias son diversas, que se ven diversas, que familia no significa solamente, ni mucho menos un entorno seguro o funcional, significa solamente esta familia con la figura de un hombre y de una mujer que tienen hijos. Yo he tenido muchas ideas. Una que me encanta es la idea de congelar los óvulos para que si a futuro decido o elijo libremente ser madre, quizá tenga unos óvulos de mejor calidad cuando tomo esa decisión, si la llego a tomar, hoy no lo sé. También me he concebido muchos universos, por ejemplo, el de la adopción. No me parece, o me parece también que frente al abandono infantil, frente a los tantos niños y niñas en este país que también carecen de un hogar, valdría la pena considerar esa opción de vida. También he considerado el hacer proceso in vitro con, no sé, con alguna figura que no sea necesariamente una pareja, sino quizá, no sé, un mejor amigo que también quiera coparentar conmigo. Y así, la verdad tengo ideas como muy diversas sobre la maternidad y a hoy no tengo una fija sobre qué va a pasar conmigo. Lo que sí creo, y esa sí es una visión muy clara frente a mi vida y a la de las demás mujeres y personas gestantes, respeto la libre elección de la maternidad. Para quien la elige libremente me parece fantástica, me parece maravillosa, me parece deseable y la miro con mucha admiración y alegría. Creo que en definitiva es un milagro pues la posibilidad de dar vida que tienen las personas, pero también respeto con absoluta admiración quien dice la maternidad no es para mí, tiene que ser algo elegido libremente y yo hoy no tengo muy claro si la maternidad es para mí o no es para mí. Hoy Carol está construyendo el lugar en el que quiere estar en unos 5 años, más o menos. Carol está readaptándose, ¿no? Soy una mujer que acaba de llegar después de casi 7 años de estar en el exterior y hay como un concepto que se llama choque cultural en reversa.
que es un poco, te desadaptas un poco de tu entorno por más cotidiano que sea y regresas después de mucho tiempo, estás volviendo a absorber qué tanto ha cambiado la ciudad, cómo han cambiado sus dinámicas. Ahora nunca me he sentido desconectada, pero sí estoy readaptando toda mi vida desde lo laboral, porque antes trabajaba virtual, hasta volverme a recorrer toda la ciudad. Una cosa que sí es muy fantástica frente a eso es que llegas a los lugares comunes, llegas a los sonidos que conoces, a los olores que conoces, a las calles que caminabas desde que estabas chiquita. No sé, el otro día estaba en el centro y ves la transformación de algunas áreas, que las áreas que me caminaba cuando trabajaba en el centro cuando tenía 16 años, pasas por el Colombo Americano, el sitio en donde estudiaste y que luego te dio herramientas para salir a estudiar en otro idioma, que fue un gran reto. Así que yo hoy estoy construyendo el mundo que quiero tener en unos 5 años. Soy una mujer que tiene muchas ambiciones, soy una mujer ambiciosa en sentido positivo. Eso quiere decir que me pongo metas sin buscando no generarme un estrés o con mucha conciencia de cuidado, y también priorizando el derecho, lo que yo diría es el derecho constitucional al ocio y a darte descanso, que es tan importante, pero sí con mucho trabajo. Soy una mujer que me considero muy trabajadora, que tengo muchos sueños y que siempre va a estar buscando alguna otra meta. Entonces estoy construyendo ese mundo y adaptándome a regresar. Fantástica. Barranquilla es una ciudad llena de gente pujante, que tiene muchísimo que mostrar en términos de su cultura e historias que contar en términos de cómo confluyen distintas culturas precisamente a través de la migración, ¿no? Tenemos una gran riqueza allí para contar, y yo creo que es una de nuestras grandes fortalezas, que marca precisamente cosas tales como las que hablábamos de la gastronomía, el por qué tenemos una gran diversidad gastronómica en nuestra ciudad. Está atravesado por nuestra historia y por de dónde viene la gente que se ha sentado aquí, que se ha quedado a hacer ciudad aquí también. Y yo destacaría eso, yo destacaría que Barranquilla es una ciudad que está creciendo, que es una ciudad de gente que vive realmente con un gran sentido de la alegría. Creo que esa es una realidad. Y destacaría que Barranquilla es una ciudad de gente con capacidad crítica también para cuestionarse y para soñarse nuevos rumbos. El barranquillero y la barranquillera no somos personas estáticas ni conformistas, creo que somos personas que nos estamos siempre pensando cómo podemos transformar la ciudad que tenemos y progresar. La mujer barranquillera es una mujer diversa. No hay una sola forma de ser mujer y no hay una sola forma de ser mujer barranquillera, pero lo que sí diría yo que nos une es, por utilizar una expresión muy nuestra, como el perrenque. Yo sí creo que somos mujeres aguerridas, que somos mujeres fuertes, que somos mujeres que nuestra conexión con el mar tiene un impacto en nuestra vida. Yo siempre digo que nacer frente al mar impacta la forma en que uno se visiona sin límites, porque es así como llegar y pararse frente al mar y mirarse sin horizontes. Creo que somos mujeres que tenemos mucho arraigo a la música, a la tradición, por supuesto, todo el impacto de crecer en una cultura en donde en el marco de tu pensum académico escolar das clases de danza, tiene que tener unas implicaciones en cómo movemos, yo digo que la vida con ritmo, y frente a esos ires y venires los logramos confrontar como con mucha fortaleza. Y destacaría eso de la mujer barranquillera, su intensa fortaleza derivada de su entorno cultural. El hombre barranquillero, fíjate que no lo sé describir tan bien, pero creo que es un hombre echado para adelante. Creo que es un hombre trabajador, creo que es un hombre altamente sociable, creo que es un mamador de gallo. Creo que es un hombre que puede ayudarnos a construir entornos más seguros para las mujeres. Ay, eso es como, para mí es como, como la canción de Juan Luis Guerra que dice: nada se compara con tu risa, y mi risa caribe es el pescado frito con arroz con coco. Nada se compara en mi mundo con comerme frente al mar, arroz con coco, patacones
pescado frito. Eso para mí es la gloria misma, es un momento sagrado para mí. Eso, y la verdad es que soy una real fan de la butifarra soledeña. En particular cuando está recién hecha, me encanta, me fascina la butifarra soledeña. Bueno, la arepa de huevo, es que todo lo que es la arepa de huevo, la arepa dulce. Yo tengo serios problemas haciendo dieta, la dieta no es lo mío porque me encanta todo nuestro y me hace muy feliz, y creo que esa es una de las cosas que siempre destacaba cuando estaba en Miami, que tiene gran gastronomía, además una gastronomía diversa desde muchos países de América Latina. Yo siempre decía como, a mí una cosa que no me hace falta nunca de ningún otro lado cuando llego a Barranquilla o cuando regreso a casa es la comida. Nosotros comemos muy bien y conecto, es como un momento en el que yo siento alta conexión y digo, estoy en Barranquilla, estoy con los pies en la arena, comiéndome un pescado, o estoy en las flores enfrente al río, comiéndome un pescado. Tengo una arepa de huevo bien hecha, porque no es lo mismo una arepa de huevo cualquiera que una arepa de huevo bien hecha en mi mano. Es como, estoy en casa. Bueno, yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene Barranquilla es el río. Esa conexión con el río y la posibilidad de poder mostrarlo, y la idea de que el río se besa con el mar. Es como una cosa poética que uno puede mostrarle en la práctica a quien llega, que es una gran maravilla natural que la tenemos aquí, y a mí me fascina siempre llevar a la gente. Yo también tengo una gran conexión con el municipio de Puerto Colombia, entonces casi siempre me fascina como mostrar esta zona costera que tenemos cercana, contar la historia de la migración, llevarlos al castillo de Salgar, la idea del muelle, que es una idea entre romántica y triste también, porque es como ese símbolo también de la desidia política, de una estructura histórica que se viene a pique, pero por donde entra la emigración, que llega a ser el segundo muelle más grande del mundo. Entonces, como todos esos elementos históricos que dan cuenta de una realidad política particular, pero que al tiempo te permite llevarlos a comer por allí, mostrarles gastronomía, son como momentos de encuentro. Creo que lo que tenemos hoy enfrente del río es maravilloso, esa posibilidad de caminarlo y de finalmente ser una ciudad que sí mira al río y que proyecta su progreso también, tanto turístico como de intercambio social para nosotros en nuestro día a día, con esa nueva cara y cercanía. Ha sido un gran acierto y algo que me gusta destacar y mostrar desde que llegué. Barranquilla está tan metida en mi sangre y en mis huesos que te diría, Barranquilla la llevo adentro porque voy yo. Casi siempre tengo una mochila, diría que ese es. El otro día creo que compartí algo que decía como, la mochila es como mi símbolo patrio. Para mí, yo casi siempre tengo una mochila que hace muy parte de mi identidad caribe, siempre la llevo conmigo, pero más allá de eso, Barranquilla está en mí, me recorre toda la sangre, me recorre las venas, me recorre lo que soy, me recorre cómo hablo, las palabras que me salen, con el tono que me salen, las cosas que digo, cómo las digo. Eso hace parte de mi ser barranquillera y eso va conmigo, sea que lleve una manilla, sea que lleve un libro sobre la ciudad o que incluso tenga o no puesta la mochila. No tengo, a mí me parece que el carnaval es una expresión cultural maravillosa. No me interesaría ser reina del carnaval, ese nunca fue un sueño ni de la Carol niña, ni de la Carol adulta, ni de la Carol adolescente. ¿Qué me podrían proponer en torno al carnaval que yo dijera, allí sí me veo? Me encantaría trabajar en general en cualquier espacio cultural que me permitiera pensarnos en la representación y participación de la mujer. Una de las críticas que yo compartí este año fue que vi que en los 5 grandes conciertos de carnaval solamente había una mujer invitada, y yo sí quisiese pensarme espacios de reflexión crítica cultural en donde siempre la mujer estuviese representada. Si me propusiesen trabajar para pensarme en inclusión, en representación de la mujer, en cualquier expresión o lugares de representación cultural, allí sí te diría, dime a dónde firmo. En Curramba me quedo porque se besa el río con el mar, en Curramba me quedo porque tiene una luna maravillosa, en Curramba me quedo por su gente y porque aquí esta es la ciudad en la que me soñé, ilimitada, infinita y llena de posibilidades primero.